La primera de las ponencias está prevista que lo imparta doña Clara Aguilera, diputada del Parlamento Europeo, que es la que nos informará a esta comisión sobre el nuevo reglamento de control de la pesca, un reglamento tan importante para el sector y donde el sector está pidiendo una serie de modificaciones y alegaciones que ha presentado, pero que, bueno, que en estos momentos yo por lo menos no sé en qué situación se encuentra y bueno, tenemos la oportunidad. Clara no ha podido estar con nosotros, tenía previsto estar aquí, pero parece por un problema de urgencia familiar no ha podido venir, pero bueno, nos lo presentará de forma telemática y seguro que es muy interesante y al final pues podremos hacer las preguntas que consideremos oportunas. Adelante, Clara. ¿Sí? ¿Me oís? Sí, perfectamente. Bien. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero sobre todo agradecer la invitación que me habéis hecho a estar en esta jornada. Lamento muchísimo no poder estar. Tenía previsto estar, tenía todo el vuelo, el hotel, todo previsto, pero un problema familiar importante me ha hecho que finalmente no pueda estar en esta ocasión con vosotros, ya que me gustaría. Pero tenía compromiso y digo, pues lo hacemos telemáticamente para situar en qué momento estamos. Yo creo que en el momento final del reglamento de control y ahora entraré en debate sobre algunas de las cuestiones más importantes y por supuesto, Aurelio, encantada de que las preguntas que quieran hacerme los participantes. Ya digo, me hubiese encantado porque me encanta Bermeo y haber estado con todos ustedes. Espero que en próximas ocasiones poder estar finalmente ahí. Bien, ¿dónde estamos ahora? Este reglamento empezó la legislatura pasada, ustedes sabrán, por eso desde que se publicó la propuesta de la comisión, ahora llevamos 5 años. Si de pronto, esta tarde tiene unos plazos, llevamos unos plazos muy largos, tuvo la mala suerte de ser un reglamento que cogió a final de la legislatura, casi un año de finalizar la legislatura anterior. La ponente entonces era mi colega Isabel Tomás, socialista francesa, pero no volvió al Parlamento Europeo y a partir de esta legislatura retomé yo como rapporteur, como ponente, este reglamento tan complejo. Por lo tanto, ya digo, llevamos 5 años. Ahora en mayo hemos hecho justo los 5 años desde la propuesta y casi 2 de negociación en trílogos. O sea que teóricamente lo que es el proceso final de negociación con el Consejo, hemos pasado por varias presidencias, la eslovena, la francesa, la checa y ahora estamos con la sueca. Estamos en el proceso final, claramente, porque no sé si vamos a ser capaces de terminarlo ese día. Nuestra última reunión prevista, hasta ahora, es el 30 de mayo. O sea, en unos días, 10 días aproximadamente, tenemos el trílogo que habíamos previsto, trílogo de cierre, porque realmente los temas políticos, de acuerdo político que nos quedan, son muy pocos. Y ahora entraré en ellos. Muy pocos, pero muy controvertidos. Y hay algunas diferencias importantes entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea. Por tanto, aunque son pocos temas, lo que nos queda para cerrar el acuerdo son los temas de mayor controversia. Y por tanto, no tengo yo, digo claramente, no tengo seguridad de que el 30 de mayo cerremos el acuerdo del reglamento de control. No sé si va a ser posible. En cualquier caso, lo vamos a intentar para ver si fuese posible. Hemos hecho, ya digo, 11 trílogos, hemos tenido 77 reuniones técnicas. Les comento a ustedes, este reglamento aglutina 5 reglamentos que había anteriormente. Por lo tanto, si este finalmente se aprueba, va a aglutinar 5 reglamentos anteriores. Entre ellos, el reglamento
de la Agencia Europea de Control Pesquero, de la EFCA, está aquí en este reglamento. Todo lo que es control de pesca ilegal está también en este reglamento. Antes era otro reglamento, ahora está incluido todo en la pesca IUU. Y luego el tercer reglamento que va incluido es el reglamento puramente de control y 2 reglamentos más que son los incluidos en el reglamento del Mediterráneo y el reglamento del plan plurianual para las poblaciones del bacalao, arenque y espadín del Báltico. 5 reglamentos en uno, por eso es muy largo, ha sido mucho trabajo técnico y un difícil trabajo político. Bien, ¿qué se pretendía el objetivo principal? Y es que hasta ahora el control pesquero, porque tenemos un reglamento de pesca de control pesquero en vigor europeo, pues no hay una armonización. Es decir, el nivel de sanciones y el nivel de consideración de la falta según los Estados miembros, nada tenía que ver. Por ejemplo, España es un país con un nivel de control de los más altos al sector pesquero, con unas sanciones de las más altas al sector pesquero, mientras que hay países que apenas tienen sanciones para el control pesquero. Por lo tanto, claramente ahora mismo hay una desigualdad entre la aplicación de normas de control de lo que es unos países a otros y de unos sectores a otros, y esto no es nada justo. Por lo tanto, lo más importante en cuanto a control de la pesca, aparte de la actualización de los otros reglamentos, era una armonización y una transparencia en estos casos. Y en eso es lo que hemos estado trabajando. También en una digitalización, y ahora entraré en algunas medidas. Si estamos en una época digital y lo que queremos avanzar, que también el sector pesquero, paso a paso y además muy medido en el tiempo y muy estudiada la financiación, aborde lo que es una digitalización completa de todos sus procedimientos. Ese también era lo que pretende abarcar este reglamento, ese proceso de digitalización en el control, como el cuaderno, la geolocalización, que ahora entraré, y todas estas cuestiones. Ahora bien, dentro de los acuerdos ya adoptados, todo este proceso de cambio importante, es verdad que para unas flotas más que para otras, porque hay flotas en las que ya tienen una geolocalización y tienen ya algunos instrumentos más avanzados. La pesca artesanal no. Por tanto, va a haber que hacer un proceso en general que hemos cuantificado que en 4 años todo el proceso esté terminado. 4 años desde la entrada en vigor del reglamento. Por tanto, no computa ahora, puesto que estamos todavía en fase de discusión. Y otra cuestión muy importante es que todos esos cambios en digitalización y para la toma de datos tenía que ser posible la financiación a través del FEMPA. Es decir, que cualquier elemento que supusiera de elemento de necesaria inversión para aplicar el control de la pesca, sea obligatorio o sea voluntario, porque hay medidas que llevan carácter voluntario, pueda tener confinanciación del FEMPA. Esto ya es algo previo que teníamos acordado para que la flota no tuviese pues que abordar con todos estos instrumentos nuevos pues unos costes excesivos y que fuesen en el tiempo bien medidos. Por eso lo de los 4 años y lo de la cofinanciación con el FEMPA. Como ya decía, aquí está también recogida la aplicación de la Agencia Pesquera Europea. Ese reglamento se terminó, también de pesca ilegal, y nos queda la última fase exclusiva del reglamento de control de la pesca. Por ejemplo, tenemos acuerdos en licencias y autorizaciones, en el marcado de las artes de pesca, en la pesca sin buque, también, es decir, que hemos puesto un nuevo artículo de todo lo que es la pesca sin buque, en los programas nacionales de control,
seguimiento de inspecciones, con mayor transparencia. También en el diario de pesca a bordo, así como la declaración de desembarque, notificación previa y demás documentos relacionados. Y en el pesca a bordo todo esto ya está acordado. La geolocalización, que será obligatoria. El acuerdo está, geolocalización obligatoria para todas las embarcaciones a partir de 2030. Hasta 2030, o sea, desde la entrada en vigor del reglamento hasta 2030, los Estados miembros podrán eximir de esta obligatoriedad de geolocalización a buques de menos de 9 metros de eslora con unas características especiales, entre ellas que faenen en aguas interiores. Entendemos que pequeñas embarcaciones donde no se muevan o tengan un corto espacio, como son las aguas interiores, no sería necesaria la aplicación inmediata de estos mecanismos de geolocalización. En cualquier caso, eso sería decisión de los Estados miembros de eximir de la geolocalización obligatoria a buques de menos de 9 metros de eslora y que tengan determinados requisitos por los que no se les exigiría, no ahora, no en la entrada en vigor, sí a partir de 2030 a todos. La geolocalización sería obligatoria. Ha habido acuerdo también en las normas sobre pesaje, en las sanciones armonizadas. Una cuestión que nos ha costado muchísimo es que las sanciones en todos los Estados miembros estén armonizadas y que haya un nivel mínimo de sanción igual para todos los países. Esto, que parece algo que debiera ser obvio, nos ha costado muchísimo porque había Estados miembros que se negaban a que hubiese un suelo mínimo de sanción. Finalmente se ha aceptado y ahí lo que queremos es homogeneizar, es decir, que un pescador español no esté perjudicado con respecto a un pescador polaco, lituano, griego o de cualquier otro Estado miembro. Por lo tanto, ese tema finalmente ha costado, pero yo creo que lo hemos conseguido. Y una cuestión muy controvertida, como es la implantación voluntaria, obligatoria, de los sistemas de cámaras de circuito cerrado de televisión. No está el acuerdo cerrado, pero es muy probable, quedan algunos matices, pero es muy probable que se cierre la obligatoriedad para embarcaciones de tener la CCTV en barcos con una eslora superior a 18 metros o más, y además, no solo los de 18 metros todos, sino los 18 metros que tengan un alto riesgo de incumplimiento de la obligación de desembarque. Por tanto, no está definitivamente, pero este probablemente sea el acuerdo que finalmente se aproxime a lo que cerremos. O sea, aquellas embarcaciones con 18 metros de eslora o más que además tengan un alto riesgo de incumplimiento de la obligación de desembarco serían las que obligatoriamente se les impondría que tuviesen un sistema de circuito cerrado de televisión, aunque también hemos señalado que la tecnología está evolucionando mucho y que por tanto a lo mejor en el futuro pudieran darse también otro tipo de dispositivos que no fuesen estos. Ahora mismo la propuesta son estos circuitos cerrados para este eslora que hemos dicho y estas características. Probablemente este sea el acuerdo. También hemos dicho que se incluya un sistema voluntario de incentivos para que aquella flota que considere que estos circuitos de televisión pueden serle útil para sus aplicaciones, para su trabajo, es decir, para cualquier cuestión que si lo consideran puedan implementarla
y puedan instalarla de forma subvencionada con el FEMPA. Estos elementos son muy importantes. La subvención del FEMPA y que haya la oportunidad de tener que alguien voluntariamente, una flota que lo quiere instalar, pueda hacerlo con estas subvenciones porque lo considere que sea un instrumento útil para su trabajo. Luego, nos quedan algunas cuestiones pendientes importantes para el Parlamento. La pesca recreativa. El Parlamento quiere que la pesca recreativa, de una vez por todas, tenga algún sistema de control, alguno. En España hemos avanzado en esta línea, pero no en los Estados miembros, y nos parece absolutamente injusto desde el Parlamento que haya especies sometidas a TAPs y cuotas, que no tengamos un control de datos reales y de aplicación de qué está haciendo la pesca recreativa. Esto el Consejo se está resistiendo mucho, lo estamos dejando hasta el final, porque para nosotros es imprescindible que aquellas especies sometidas a una cuota, a un TAP, no pueda estar capturándose por parte de la pesca recreativa, sino que tengamos datos reales de qué supone la pesca recreativa. Para eso hay que tener un registro de captura y tener datos, que no lo hay en la mayoría de países europeos, ni siquiera tienen un sistema de registro. Y necesitamos que cuando haya un establecimiento de limitaciones de pesca para la pesca profesional, la pesca recreativa no pueda actuar y esté limitada igualmente. Nosotros hemos ido, en nuestra propuesta del Parlamento, hemos ido muy lejos. Bueno, queríamos que haya un control en la pesca recreativa. No tenemos nada en contra de los recreativos, ojo que a veces no se entiende bien la propuesta del Parlamento. Lo único que queremos es, estamos hablando de que los profesionales tienen unas limitaciones y por tanto, ¿por qué? Pues porque los canaderos hay especies con problemas y esto también tiene que afectar y repercutir a la pesca recreativa. Nos parece que es un elemento muy esencial. No hemos conseguido aquí todavía acuerdos. Yo, desde luego, si no avanzamos en pesca recreativa, no voy a dar el acuerdo, porque creo que avanzar en los controles de la pesca recreativa creo que es importante, al menos en aquellas especies, insisto, sometidas a táxico. Este es un elemento que nos queda pendiente de la pesca recreativa. Y otro elemento, la trazabilidad. Nosotros también aquí en la propuesta del Parlamento queremos hacer un mayor desarrollo de la trazabilidad real. Estamos muy cerca del acuerdo de una trazabilidad real en los productos frescos, en los congelados, y queremos llegar a los transformados. Ahí es donde tenemos las dificultades con el Consejo, y la Comisión, dice que también tiene una posición más parecida al Parlamento, pero tenemos algunas discrepancias. En la trazabilidad para nosotros era importante acotarla en el tiempo, saber identificar. Ustedes que están ahí en el Cantábrico, yo creo que padecen el no tener una trazabilidad adecuada. El sector profesional lo padece. Yo sé que también hay sector industrial en España que no está tan de acuerdo con nuestras posiciones, pero en cualquier caso nosotros como diputados y como Parlamento, y aquí hay un claro apoyo de la mayoría de grupos políticos, no de todos, también tengo que decirlo, que queremos que haya una trazabilidad total, empezando desde el momento primero por frescos y congelados, en toda la cadena, porque ya debiera estar, pero no se produce tan así, claramente, y por supuesto en los transformados. Ahí estamos todavía con en los transformados procesados, estamos con ese debate porque el Consejo
nos dice que lo condicionemos la trazabilidad de los procesados a que se haga un estudio previo de cómo hacer esa trazabilidad y que después del estudio previo que haga la comisión se valore la oportunidad o no. Nosotros no queremos ese condicionante, nosotros decimos, la trazabilidad total es posible, estamos dispuestos a que haya unos años para que se ponga en marcha, pero no podemos cuestionar a que haya un estudio, porque no va a haber un estudio que diga que no es posible. Es decir, hoy día esto es no conocer la realidad. Pero bueno, ahí estamos con discrepancias. La tercera discrepancia y la más relevante, la que puede ocasionar el sí o no final del acuerdo con mayor peso, el margen de tolerancia. El margen de tolerancia, nosotros en el Parlamento aprobamos el incremento del margen de tolerancia para algunas especies, el incremento para esas especies y a partir de cuántos kilos también ampliamos el margen de tolerancia. Nosotros abrimos esa puerta, la Comisión hace su línea roja en que no quiere cambiar nada del margen de tolerancia, que está en el 10%, como ustedes saben, y el Consejo está más abierto, más cerca del Parlamento para el margen de tolerancia. ¿Dónde hemos llegado a un acercamiento, que no a un acuerdo? En que hemos incrementado la cantidad mínima del margen de tolerancia, en la cantidad mínima que es hasta ahora de 50 kilos a 100 kilos, se puede llegar al 20% en el margen de tolerancia. Hemos incluido en un incremento en el margen de tolerancia a las pequeñas pesquerías industriales. Ahí también. ¿Y dónde está la discrepancia? No la única, la discrepancia fundamental es que nosotros desde el Parlamento exigimos exigimos no es la palabra correcta, entendemos que al menos durante un tiempo debiera haber un incremento en el margen de tolerancia del atún tropical, especialmente. Con los túnidos, especialmente con el atún tropical, hay problemas técnicos de identificación para diferenciar las especies del patudo juvenil y del rabil, y por lo tanto hemos dicho que como hay una cuestión que claramente, técnicamente, hay problemas, que queríamos que el margen de tolerancia del atún tropical tuviese un incremento al 20%, que estamos viendo como hay un nivel de sanciones muy importante, pero no por una cuestión de que quiera o no el profesional, sino de que es a veces muy difícil técnicamente diferenciar. Nosotros hemos propuesto que se adopte una medida del margen de tolerancia del 20%, al menos durante unos años, hasta que haya una tecnología que pueda hacerlo más claro y que no estemos sancionando al sector injustamente con algo que es casi imposible de llevar a cabo. Bien, bueno, pues ahí tenemos una oposición muy negativa de la Comisión, que dice que es una línea roja y que como cambiemos el margen de tolerancia, retira la propuesta después de 5 años. Esa es la amenaza, lo hace un día sí, otro no, sin que vicio. Y bueno, con el Consejo estamos más cerca, pero tenemos también algunas discrepancias con el Consejo, que hay países que están defendiendo también algunas otras posiciones con incremento de los márgenes de tolerancia. Con lo cual, ahí tenemos una de las discrepancias fundamentales, como les decía, el elemento trazabilidad de procesados y la pesca recreativa, sacar del Consejo algo más de lo que nos está ofreciendo. Bueno, esto es lo que nos queda principalmente sobre la mesa. Es poco, pero muy difícil, porque ahora mismo sé que tanto la Comisión como el Consejo están teniendo reuniones con los países. La próxima semana se reúne el Consejo para ver si aborda
o incrementa alguna de las propuestas y nos reuniremos el día 30. Y vamos a ver si el día 30 llegamos a un acuerdo. Es muy difícil casar todo esto, ya les digo, muy difícil. Y luego, pues yo también tengo que abordar, aceptarlo como Parlamento si los grupos políticos mayoritariamente están en el acuerdo. Y bueno, a veces las posiciones son muy controvertidas, por lo tanto, ¿es posible que se llegue a un acuerdo el día 30? Sí, ¿seguro? Pues no lo sé, no lo sé. Si no llegásemos a un acuerdo, ya le digo que nosotros del Parlamento lo dejamos sobre la mesa. La siguiente presidencia es la española, pero no me vuelvo a sentar con el Consejo sin saber que haya un acuerdo cerrado. Si no, se quedaría sobre la mesa. Y hay imprescindibles para el Parlamento en el que tenemos que sacar. Esta es la posición que estamos ahora mismo y que por tanto pues ya veremos qué sucede el 30 de mayo. Ahora mismo no les puedo asegurar nada, simplemente vamos a intentar cerrar el acuerdo, aunque no les reconozco que está muy difícil. Y estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara, por tu exposición, que ha sido muy clara y recoge además algunas de las preguntas, alegaciones, aspiraciones que tiene OPEX Cantábrico, referido al tema de la trazabilidad y sobre todo al tema de la tolerancia. Pero yo antes de nada voy a dar pie al público para que hagan las preguntas que estimen oportunas y adelante, para que tú puedas responder, Clara. Muchas gracias. ¿Una pregunta? Miren, Garmendia de OPEI. Sí, el tema del margen de tolerancia, hablabas de pequeñas pesquerías industriales. ¿Puedes definir ese concepto? ¿Ya? Sí. Bueno, ahí estamos en la definición. No lo he definido porque una de las cuestiones que nos ofreció el comisario tanto al Consejo como a nosotros para neutralizar la Comisión no quiere para nada que ninguna especie se incremente el margen de tolerancia. Y nos dijo que solo podría permitir, porque entendía que ahí podía haber problemas, en las pesquerías industriales. Nos dijo que ahí podía permitir un incremento de un 15 o un 20% en esas pesquerías industriales. Pero no las tenemos definidas. Pequeñas pesquerías industriales con pelágicos, no las tenemos definidas. Nos va a presentar una propuesta de definición de qué pesquerías entrarían ahí, donde ahí en la Comisión nos ofrecería un gesto de acercamiento con el Consejo. Por eso no te puedo decir detalles, porque estamos esperando un poquito esa definición, como estamos esperando también una propuesta del atún tropical de no incrementar el margen de tolerancia del 10 al 20%, pero sí el evitar las sanciones. Sin producir el incremento, evitar las sanciones que corresponderían. No sé si me explico. Estamos en esa definición porque lo que no quiere la Comisión es que aparezcan incrementos en margen de tolerancia. Por lo tanto, no puedo ser más explícita con lo de aquí abarcaría pesquería industrial. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Carlos de Opagán. Hola, buenas, Clara. Mira, cuando has hablado antes de la implementación de cámaras obligatorias de circuito cerrado en barcos de eslora mayores de 18 metros y que además tengan un alto riesgo de incumplimiento o de obligación de desembarque, ¿a qué tipos de barcos os referís con eso? Bien, esto es decir, cuando nosotros aplicamos ese concepto, que puede parecer, porque bueno, ¿dónde está la raya, no, de tan amplio grado de incumplimiento? Pues en la EFCA, la Agencia Europea de Pesca, tiene evaluado
algunas embarcaciones como están en un alto riesgo de incumplimiento de la obligación de desembarque. Y por tanto, y nos estuvimos en la EFCA y nos lo expusieron, es decir, dentro de aquellos barcos que ya habían tenido, es decir, que ellos tenían una consideración por lo que habían evaluado de que había un mayor riesgo de incumplimiento. Por tanto, por eso hemos añadido la consideración, porque, bueno, si estos son un porcentaje mínimo, es decir, bueno, pues a ese porcentaje mínimo, o sea que no serían a todas las CCTV con 18 metros de eslora o más, sino aquellas en las que en la consideración de evaluación de la inspección que hace la EFCA considere que tienen un alto riesgo de incumplimiento. Evidentemente, esto tendría que ser demostrado en esa evaluación de la inspección pesquera, pero es decir, no estarían todos, luego, por lo tanto la obligatoriedad, insisto mucho en ello porque no es para todos, sino aquellos que en esa evaluación de la inspección que hace la EFCA consideren que hay un alto riesgo de incumplimiento. Es una cosa que evaluaría la EFCA y que por tanto, claro, eso afectaría al final la repercusión que ellos dicen. Estoy hablando de información y datos que ofrece la EFCA y la Comisión. Estaría hablando de en torno a un 20 o un 25% real de la flota. El resto no tendría esa obligatoriedad, puesto que no estaría en ese riesgo de incumplimiento. Tener en cuenta, Carlos, que la imposición de la CCTV, que nos ha costado y nos cuesta al Parlamento entenderlo, que la imposición de la CCTV va muy ligada a que partían ellos, la Comisión y la EFCA, de que era el método factible, posible, de realmente controlar si las embarcaciones realmente están cumpliendo el desembarque y la eliminación de los descartes. Si todo eso, ese requisito que exige la PPC, que hasta ahora no está funcionando, su argumento es: creemos que con un sistema de CCTV podríamos controlar mejor. Por lo tanto, vamos a centrarnos en aquello que la inspección declara que hay un riesgo mayor de incumplimiento, que serían dentro de esa eslora en torno a un 20-25% de flota. Ese es el argumento que nosotros hemos aceptado dentro del acuerdo, en tanto que limitaría. Nuestra actitud ha sido, aunque tenemos un mandato en el Parlamento aprobado para que las cámaras se instalen a partir de los 12 metros de eslora, el acuerdo con el Consejo ha sido 18 metros o más y con este requisito, que ya limitaría el porcentaje. Por lo tanto, sería una evaluación que hace la EFCA sobre cada embarcación y aquella que considera que hay un mayor riesgo. A esa tendrían la obligación de instalar un sistema de circuito cerrado de televisión, o lo que decimos también en el reglamento, en el futuro algún dispositivo tecnológico en el futuro que pudiera ver y constatar este hecho. Hasta ahí es donde tengo la información que te puedo dar. Sería un sistema de declaración que haría directamente la Comisión a través de la Agencia Europea de Control Pesquero. Ese es el requisito. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas del público, a mí sí que me gustaría comentarte una cosa clara. A ver, sí. El tema de, por identificar, ¿no?, las peticiones que hemos hecho numerosas veces, el tema de la trazabilidad, estamos absolutamente de acuerdo en que haya trazabilidad en el sector transformado. Sabemos quiénes son los que se oponen, evidentemente, sabemos quiénes se oponen. Es absurdo que haya una exigencia de trazabilidad del pescado fresco, algo que se ve a la vista, y no en cambio en el producto transformado, en la lata, que es donde mayor información debería haber, de origen, artes de pesca, etcétera, etcétera, para que luego el consumidor pueda elegir lo que quiera, o sea, evidentemente. Ahí,
identificar la posición nuestra. Segundo, el tema de la pesca recreativa. A ver, no hay que olvidarse, y yo es el temor que tengo, nosotros es el temor que tenemos, hay que controlar a la pesca recreativa, evidentemente. Pero eso va a suponer seguramente, y me estoy adelantando posiblemente, es que si hay un control y se va a querer identificar lo que capturan, va a haber una minoración de cuota para el sector profesional. ¿Por qué? Porque va a haber un reparto de cuota, evidentemente. Y estoy pensando en el bonito del norte, fundamentalmente, en esa pesquería. Las comunidades autónomas y el Estado ya tienen definido el control de las pescas recreativas y unos mínimos de capturas. ¿Se cumple o no? Y yo digo, absolutamente no. ¿Por qué? Porque no hay control. No hay control. Yo creo que sería suficiente con eso. Suficiente con un control de las descargas que pueden hacer la pesca recreativa. Y son especies contadas, ¿eh? No van a por pelágicas, no, van merluza, besugo, bonito del norte. Por lo menos en la zona que conozco yo. Y es ahí donde debería haber un control. Y habiendo un control se sabrían qué capturas hay. Pero es imposible porque seguramente no hay un control exhaustivo. Porque claro, la pesca recreativa puede descargar en cualquier parte, no es como la pesca profesional que tiene que descargar en lonja. Entonces, bueno, los inspectores van a lonja y pueden identificar y controlar, evidentemente. Por tanto, no estoy tan de acuerdo en el tema del identificar qué capturan y un reglamento y tal, nos perjudicaría posiblemente. Posiblemente, estoy adelantándome. Y tercero, el tema más importante y que hemos estado luchando y reclamando siempre, el tema del margen de tolerancia. De verdad, con todos los respetos, no tienen la Comisión fundamentalmente, no tiene ni puñetera idea de lo que pasa en la pesca. Pero ni puñetera idea. El margen de tolerancia no es para falsificar datos, que es lo que veo yo las excusas que siempre ponen, que si aumentamos del 10 al 20% había un fraude de no sé cuántos. No, señor. No, señor, es lo mismo. Hay una declaración de desembarque en cada barco cuando capturan y es ahí donde debería establecerse el control. Ahí, en la declaración de desembarque, en el desembarque final, quiero decir, en las pesas, en los pesados finales que se hacen. Hoy en día es complicadísimo cumplir con el margen de tolerancia en pesquerías como la anchoa o especies pelágicas y el bonito del norte. Es complicadísimo, complicadísimo. Decir, no equivocarse en un 10%, porque además es equivocarse o hacia arriba o hacia abajo. Porque si fuera que si has declarado menos o más del 10%, te has equivocado un 10% declarando a la baja, pues podríamos tener una salida. Porque los barcos podrían decir, joder, voy a declarar menos y ya está. Y luego ya veré lo que pesamos y declaramos lo que pesamos. Pero no te puedes equivocar. No te puedes equivocar. Y yo creo que el sector pesquero es el único sector donde una equivocación puede suponer un montón de euros de sanción. La última vez, y como anécdota, y para acabar, te mandé una sanción que de un barco de Bermeo tuvo en la pesca del bonito, y le metieron, capturó, y lo quiero decir, dijo que había capturado 2.715 kilos de bonito, en la descarga le salieron 3.067 kilos, se pasó un 12,97, evidentemente más del 10%. Pero fíjate, son 352 kilos y en el patudo se equivocó en 36 kilos, pero fue un 36%. Le han metido 4.000 euros. ¿Eso es normal? No es normal. Entonces, joder, que la comisión, no sé quién, pero en la comisión que vengan a los puertos y vean cuál es la realidad del sector. Si no decimos otra cosa,
que vean cuál es la realidad del sector, que no miren en papeles únicamente y las suposiciones que se hacen con el margen de tolerancia. Hoy en día yo podría hablar más claro aquí, pero no lo quiero. Hay montones de equivocaciones, con eso yo creo que es suficiente. Montones de equivocaciones en las pesquerías, montones, y siempre tratando de solucionar en el último momento. Eso no puede ocurrir, no puede haber esa intranquilidad y se debe arreglar con el tema aumentando el margen de tolerancia, que no es un aumento de querer defraudar a una especie, a un TAC o una cuota que hay. Y eso es lo que te quería transmitir, que te lo he transmitido muchas veces, Clara, pero que, bueno, que no quería perder esta ocasión, evidentemente. Gracias. Muchas gracias, Aurelio. A ver, yo me gusta ser claros con vosotros y ver cómo están la cuestión. El tema de la trazabilidad, para mí es un elemento esencial. Sabemos lo que está sucediendo, pero eso lo sabe todo el mundo. Sabemos que en una lata de atún muy bonito, es decir, hay un fraude en el etiquetado porque no hay una trazabilidad correcta, eso lo sabemos. Es decir, y ahí estamos trabajando mucho y además quiero, porque estoy hablando en esta jornada, quiero destacar que una de las personas que está luchando más por esto, yo quiero decir ahí claro que su pueblo es Izaskun Bilbao, es ponente de Renew y que claramente, a pesar de su grupo, está defendiendo esta posición clarísimamente. Y yo le agradezco porque coincido con ella. Y a veces, y luego otros ponentes, pues no, porque están más en la posición de los sectores industriales. Esto no le gusta tanto a Anfaco. Yo soy clara también. Es decir, y hay ponentes que están más en esa posición. Y con todo eso, al final, yo creo que la trazabilidad es algo que una sociedad que quiere transparencia y que quiere saber lo que come, no solo en seguridad alimentaria, sino dónde procede, es algo esencial. Pero aquí tenemos un choque con los sectores industriales, seamos claros. Y hay grupos políticos que parece que con esto hacemos daño a los sectores industriales. Claramente. Por lo tanto, nosotros dentro del Parlamento, yo como ponente tengo que buscar los equilibrios entre unos grupos y otros, y por eso agradezco especialmente en estos temas y otros a Izaskun y su grupo, porque están en esta línea, apoyando esta línea, si no sería muy difícil. El Consejo tampoco quiere la trazabilidad de los procesados, de forma general, por la industria. Pero parece que vamos encaminados, nosotros aunque tengamos que aceptar que haya en unos años, 3, 4, 5 años, se imponga de carácter obligatorio, queremos llegar a ello. A mí me parece que es un elemento esencial, y no hay justificación para ello. Por lo tanto, bueno, vamos a ver, el Consejo nos decía una cosa que yo comentaba, hacer un estudio para ver si es posible hacer trazabilidad en los procesados. Digan, hombre, es una poca broma, ¿no? Es decir, pero para ver qué costes acarrearía la industria y tal, esta cosa, y bueno, ahí estamos en eso. Para mí es un elemento esencial, para mí es de lo más importante, ya digo, en este tema, porque creo que se lo debemos a los ciudadanos. Creo que es que se lo debemos a los ciudadanos. Entonces, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero sí es uno de los elementos esenciales para nosotros. En la pesca recreativa es probablemente tenga razón en lo que dice, es decir, el llevarnos, hemos tenido debates internos nosotros, lo que no queremos es que la pesca recreativa, que se centra en una especie efectivamente, has dicho una, yo conozco en mi tierra Andalucía también el atún y tal, es decir, el atún rojo que van y capturan, es decir, necesitamos al menos
tener un control, porque tenemos datos, no son oficiales, pero muy cercanos a la realidad, de que hay países que capturan más por pesca recreativa que por pesca profesional. Entonces, esto hay que, de alguna manera, acotarlo. Entonces, a lo mejor no vamos a conseguir lo que quiere el Parlamento, Aurelio, ya te lo digo, pero sí lo que queremos mínimamente es decir, aquellas especies sometidas a taxicuotas, es decir, bueno, pues tener datos de qué es lo que están capturando y tal. Que luego esto al final, si todo lo tenemos que esto pueda repercutir en una disminución de cuotas porque ya se cuente que la pesca recreativa pudiera pasar. Ese es un recelo, pero sí no podemos obviar en determinadas especies limitadas qué está pasando con la pesca recreativa. Ahí estamos. Ya te digo que el Consejo, ya sabéis que las competencias las tienen los Estados miembros, no la Unión Europea, por lo tanto, no sé hasta dónde podemos conseguir ahí. Y en el margen de tolerancia, yo lo conozco esto, es decir, este es el tema realmente porque esa es la situación que te has dicho, lo conocemos, nos llega por los sectores. No sé a qué te refieres exactamente cuando has hablado, que hay un montón de equivocaciones. ¿A qué te refieres en cuanto a la evaluación? Es decir, hay un montón, el matiz del montón de equivocaciones son apostas, adrede, esas equivocaciones, entiendo. De ahí no sé bien a qué te referías, pero sí que es verdad que el margen de tolerancia es un elemento, lo que tú has dicho. Ese ejemplo que me mandaste es muy evidente, es muy injusto, esos 4.000 euros, muy, muy injusto. Ahora el acuerdo que se nos ofrece es con que no suba el margen de tolerancia más del 10%, aunque llegue al 20%, no imponer esa sanción, sino hacer una sanción mínima, casi ninguna. Es lo que nos está ofreciendo la Comisión. Oficialmente no convertir el margen de tolerancia del 10 al 20, si las sanciones se disminuirían para túnidos tropicales. Esa es una oferta que nos está haciendo la Comisión, pero no sé si estamos hablando con el sector y con los estados y ahí, bueno, no sabemos si eso finalmente acabará ahí. Pero sí que estamos viendo también cómo nos definen las pesquerías estas industriales y tal. Y luego, bueno, creemos que es positivo lo del incremento del margen a la ya 100 kilos y no 50. Pero bueno, nos queda ese detalle. Yo no sé si esto lo vamos a solventar, porque hay una gran diferencia y hay, no sé si este matiz que nos ofrece la Comisión, que es si llegas al 20% como tope en margen de tolerancia, la sanción que hay ahora no se aplicaría, sino que si no sería una sanción mínima. Es decir, muy pequeña, con lo cual no tendría, a esa parte se estaría reconociendo, bueno, pues que hay un problema de evaluación del margen de tolerancia. Aunque no lo admitan incrementándolo del 10 al 20, si te bajan la sanción a prácticamente cero. Es decir, una sanción mínima pequeña. Eso es lo que están ofreciendo y ahí estamos día a día mandando papeles, nos mandan papeles Francia, nos manda papeles España, el Consejo, Alemania, la Comisión, y ahí estamos de aquí al 30 viendo a ver en qué quedamos con todos estos matices. Pero sí me gustaría que me aclarase lo de las equivocaciones exactamente que has querido decirme con ese montón de equivocaciones que me da la impresión de que se hacen adrede. Bueno, ¿puedes aclararlo, Aurelio? Dina, Clara, me están pidiendo que no tenemos tiempo, pero yo te aseguro que yo te aclararé, que no hay ninguna segunda intención en el tema de las equivocaciones. Es así, tal como lo digo, equivocaciones, porque nosotros estamos en lonja, vienen los barcos, descargan, han hecho una declaración. No hay ningún problema que se declare más o menos
y hay equivocaciones, eso me refería. Y hay muchas equivocaciones, muchas, porque es imposible. Un inspector, cuando te hace te salta al barco, el armador normalmente, porque nos ha escuchado muchas veces, dice, a ver, ven tú, y tú serías capaz de saber qué es lo que se captura y lo que hay ahí en estos momentos y no equivocarte en un 10%. Y la respuesta del inspector siempre es, la normativa nos dice que el 10% y se acabó. Y entonces, bueno, lo de las equivocaciones ya te explicaré, pero no tiene las segundas estos. Es que son errores, equivocaciones, muchas que hay y que las tienes que arreglar en ese momento para que no tengas sanciones. O sea, es así. Pero son equivocaciones y errores. Y al final, ¿qué es lo que se declara? Pues lo que se captura. Y ahí no hay ningún fraude. Entonces, eso es claro. Y te agradezco mucho, de verdad, que hayas sido tan clara en tus apreciaciones. Te agradezco en nombre de Izaskun, no está en estos momentos, ha tenido que ir a la inauguración de la feria, pero te agradezco que hayas dicho públicamente que apoya nuestras peticiones y nada, pues hasta otro momento, Clara, y que lamento mucho no haber estado contigo aquí en persona. Bueno, muchas gracias a vosotros. Más lo lamento yo no estar en Bermeo, que adoro esa ciudad y que me encanta. Y espero en próximas ocasiones que tengamos encuentros. Y lo de Izaskun es por justicia, es decir, es otro grupo político diferente al mío, como comprenderá, pero sin embargo creo que es de justicia cuando se hace una labor importante, que se reconozca, ¿no? Tengo que reconocerlo. Muchas gracias y que vaya todo muy bien. Vale, gracias, un abrazo.